Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Música para mis amigos. Gracias por estar aquí. Kej, ¿cómo estás? Muy bien, aquí, ¿y tú? Bien, también. Pues listos para iniciar el episodio 3 de esta temporada. La idea para este capítulo es hablar de qué es estudiar música y qué es estudiar composición musical. Entonces, no hay como tal una estructura bien hecha para este episodio, más bien es como que compartir ideas al respecto, tal vez alguna que otra anécdota o pregunta que nos hayan hecho. Y pues con base en eso desarrollar la idea para que esto, pues como siempre, sea de ayuda para las personas que llegan a este podcast, ¿verdad? Claro. Así que, pues bueno, ¿qué es estudiar música? ¿Qué es estudiar música? Bueno, es estudiar, para empezar, un arte, ¿no? Uh-huh. Muchas cosas. Un arte como podríamos haber atisbado el podcast pasado, uh-huh. Pues nace como justamente de un trabajo más artesanal. Uh-huh. Tal cual. Sí. Haces algo bonito. Poco a poco se refina, pero para que se refine se van juntando un poquito más las disciplinas, se van consolidando y hasta que al final sale lo que llamamos música, ¿no? Así es. Y la práctica, ¿no? En la práctica, claro. Entonces estudias muchas cosas para tener un producto artístico, ¿no? Es la tirada al menos, ¿no? Sí. Yo, cuando reflexionando al respecto, o sea, porque al decir estudiar música, no sé, cuando me preguntan, hay veces que sale el comentario de, ¿te enseñan a tocar todos los instrumentos? Uh-huh. Y es como que no. Ahorita podemos, o sea, realmente no, porque aprender un instrumento, hacer ese proceso artesanal y artístico en un solo instrumento a nivel profesional requiere de mucha práctica y mucha especialización. Y años. Ajá, en un solo instrumento, ¿no? Entonces, no, al estudiar música no puedes, te enfocas en un solo instrumento si eres instrumentista. Al ser compositor, tienes que conocer mucho de los instrumentos, pero no necesariamente tocarlos. Pero eso es cuando, por ejemplo, me preguntan, ¿no? ¿Te enseñan a tocar todos los instrumentos? No, la verdad es que no. Entonces, reflexionando al respecto, yo a veces lo que pienso, o a la idea a la que llegué, es que al estudiar música, ya en un proceso, digamos, universitario, lo que estás haciendo es estudiando un lenguaje, ¿no? Uh-huh. O sea, porque partiendo de la idea del arte, pues que es un tipo de expresión, la humanidad tiene distintos tipos de lenguajes, ¿no? Están los lenguajes que utilizamos para comunicar nuestras ideas, que pues en este momento estamos utilizando el español, pero también lenguajes artísticos, y uno de esos es la música, ¿no? Y así es como que hay un episodio de la temporada pasada que desarrolla esta idea, ¿no? De la música y lenguaje se llama. Pero es complicado llegar y que alguien te preste, no sé, digamos 5 minutos de su tiempo así de que, ¿estudias música? ¿Qué hace, no? Ok, siéntate, te voy a contar. La música es un lenguaje porque hay signos que se juntan y forman palabras y forman ideas y por lo tanto, al igual que el español, francés o inglés, la música también es un lenguaje, ¿no? Pero sí, en respecto a estudiar música, es el proceso de hacer esas varias cosas, como tú dices, ya poniéndoles nombre, solfeo, entrenamiento auditivo, tu instrumento, teoría musical, historia del arte, que ayudan al proceso, a mejorar el proceso artesanal de hacer música, ¿no? Dependiendo que sea lo que hagas, si eres instrumentista o no. Claro, claro. Uh-huh. Y bueno, sí, es muy importante reconocer esa parte, ¿no? De que no solo es agarrar tu instrumento 8 horas al día y echárselo, ¿no? Uh-huh. O sentarte a componer todo el tiempo, pues porque también lo podemos ver en otras artes como la escritura, ¿no? O sea, está muy chido que tengas ideas ahí en la cabeza que quieres plasmar, pero pues tienes que aprender a escribir. Sí. Y si no sabes poner los signos de puntuación correctamente, si tienes mala ortografía, nadie va a querer leerte. Ajá. Entonces, un buen músico pues tiene que tener sus bases bien sólidas de solfeo, de teoría, de historia de la música, pues para ofrecer un buen producto. Uh-huh. Y eso es muy importante tenerlo en claro, de que no se trata solo, pues probablemente muchos piensen, es por eso tal vez que muchos piensan como que, pues el arte, porque neta vas a estudiar música y no es un hobby. Ajá, sí. Y pues, no, o sea, no solo es me voy a tirar al piano y a tocar en bares. Hay muchas cosas detrás de eso. Sí. Y los productos son muy diferentes también. Así es, totalmente de acuerdo. Es un proceso de cualquier, digamos, proceso
de artesanía o cualquier cosa que sea un oficio, pues requiere de especialización. Ujú. También el episodio pasado comentábamos eso, ¿no? Muchas cosas empezaron así, como un oficio, y se especializan hasta el momento de que, pues ahorita se puede encontrar una licenciatura al respecto, ¿no? Ujú. Pero así muchas cosas, la construcción, la escultura, la cocina, que pues arquitectura, ser artista plástico o estudiar licenciatura en gastronomía, ¿no? Claro, claro. Todo con el paso del tiempo, y también un concepto que tú mencionaste en uno de los episodios, cuando se genera una academia en torno a un proceso artesanal, pues se va especializando, ¿no? Y como que haciendo estos pasos a seguir para sistematizar ese proceso artesanal. Ujú. Y hay una cosa muy interesante también, por ejemplo, en la gastronomía. Bien sabemos que es muy diferente preparar una comida, un plato fuerte, que un postre, ¿no? Uh-huh. Y pues igual puede que antes no existiera la carrera de composición, pero decíamos como que, bueno, estudiaste música, entonces sabes tocar piano y sabes componer, por ejemplo. Uh-huh. Así como el gastrónomo probablemente sepa hacer un plato fuerte y un postre. Pero poco a poco se van haciendo tan específicas las especialidades Uh-huh. que ya te agarras una rama, ¿no? Pero también volviendo a tu pregunta de qué es estudiar música, de alguna u otra forma estudies lo que estudies, lo que haces también, cualquier músico lo que hace es entender y también explicar y hacer bien la música, ¿no? Entonces hay también, claro, mucha posibilidad de moverse en otros ámbitos. Y esa es la ventaja, es la bondad de la música. Así como el gastrónomo va a hacer muchas cosas, el músico, ya sin especialización, digamos, sin que sea instrumentista, que sea compositor, que sea educador, que sea etnomusicólogo, pero el músico tiene la capacidad, o al menos esperamos eso de él, Uh-huh. que tenga la capacidad de hacer música. ¿Qué quiere decir esto? De pues también de vez en cuando echarse un palomazo, Ajá, sí. echarse un cantito, Sí. o explicar un poquito la música. Digamos, ese es, aparte de tu especialidad, pues el chiste es abarcar en el ámbito musical la mayor gama posible. Sí, o sea, podríamos relacionar la idea de ser un profesional competente, ¿no? Es decir, que estás especializado en algo, pero puedes compartir mucho de lo que has aprendido en tu proceso, ¿no? Ujú. Entonces, tener este aspecto espontáneo de que de repente, sí, tal canción, y no sé, acompañarla con unos acordes o una melodía en el piano, y también el hacer algo más específico, ¿no? Claro. Uh-huh. Pues, muy bien. Entonces, pues el proceso de estudiar música, digamos, nosotros estamos hablando desde la universidad, ¿no? Que es desde la academia. Ujú. Procesos de propedéutico y técnico y licenciatura. Pues desde esta perspectiva que ya es enfocada en la música académica. Claro, claro. Y todas estas cosas que van en torno a ella, ¿no? Bueno, y yo creo que también hay que hacer mención, o sea, nosotros estamos estudiando lo que le llamaríamos, o se le conoce como música clásica, que Ujú. nosotros llamamos música académica, Sí, pero también hay una gran distinción con el jazz, por ejemplo. sí, En mi escuela no estamos aprendiendo jazz. sí, Y los que están en la escuela de jazz probablemente no están aprendiendo lo que yo estoy aprendiendo, ¿no? sí. Entonces también ahí hay ciertas diferencias. ¿Tú cómo lo explicas cuando te preguntan, dices, estudio música clásica? Música académica. Ajá. Utilizo más la palabra académica. Me gusta más la palabra académica. ¿Por qué? Sí. Porque, digamos, independientemente de que muchos compositores de los que estudiamos no hayan estudiado, no hayan salido de una academia, Ujú. pero pues no, digamos, la palabra académica no quiere decir necesariamente que hayan salido de la academia, sino que es de la academia o relativo a ella. Ujú. Entonces, pues estudiamos música de Liszt en la academia, por lo tanto la música de Liszt es académica, Sí. aunque no hayan salido ellos de academias, ¿no? Por eso yo utilizo la palabra academia, porque estamos tal cual en la academia. Entonces, clásica, ¿por qué? Porque pues, siempre esta confusión de que, pues, ¿de qué periodo del clasicismo? ¿Qué onda? Ajá. Porque también hay gente que estudia música antigua, música barroca. Sí. Entonces digo, yo estudio música clásica. ¿Qué tal que algún día hay una licenciatura en música clásica, en música romántica, y no hablamos de Armando Manzanero, estamos hablando de Chopin, de Liszt? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No? Sí. Entonces yo por eso utilizo la palabra académica, ¿no? Porque queden claro que es de la academia de música, de la academia de la música. En este caso, no hay que olvidar que es occidental. Ujú. También. No podemos olvidar también que no estudian lo mismo los que están en India, en China. Sí. Es música también muy diferente y nosotros estamos influenciados por esta música europea. Así es. Exactamente. O sea, el término
música clásica se queda corto porque es específico para un periodo de la historia de la música. Ujú. Como bien mencionas, música antigua, música romántica. Entonces, música académica como que tiende a ser lo más envolvente, digamos, ¿no? Lo que mencionas respecto a cómo debe ser el estudio de la música en países asiáticos, a diferencia de la música que nosotros estudiamos, que es pues viene de Europa, digamos. Te lanzo la pregunta. Es un tema que se ha tratado también en este espacio del podcast. Entonces, ¿la música es un lenguaje universal? Pues yo diría que sí. Uh-huh. ¿Por qué? Independientemente de que conozca o no conozca la música china, Ujú. india, o que ellos conozcan o no la música europea, de que se siente Sí. y se puede Ajá. entender. Ujú. Yo creo que a veces pasa lo mismo que con música académica y música clásica. Yo antes pensaba que la música clásica es la que se estudia en el conservatorio. Pues yo llevé ese proceso de que, no, espérate, la música clásica es un periodo. La música académica envuelve más de manera general todo lo que hay en la música occidental. Creo que lo mismo a veces puede suceder con la música y el lenguaje universal. Porque ningún lenguaje es universal como tal, que también. No sé si estos sean como sesgos del lenguaje, pero cuando hablamos de algo universal, nos referimos a que es a nivel global, ¿verdad? Pues porque no conocemos todo el universo, pero Claro. le decimos que es universal, ¿no? Ujú. Y ningún lenguaje como tal es universal, porque existen distintos tipos de lenguaje. Claro. Si no, todos hablaríamos lo mismo, o no hablar lo mismo, pero entenderíamos lo mismo. Sin embargo, sí hay cosas que se entienden entre distintos lenguajes, ¿no? Como por ejemplo, la manera de expresar una idea, ya sea en alemán o en ruso. Podemos notar si una persona tal vez está como que en una situación alerta o se está divirtiendo, al igual que en el español, ¿no? O sea, Ujú. como que este aspecto musical del lenguaje, ¿no? Podemos captar información a través de distintos tipos de altura, distintos tipos de entonación, distintos tipos de ritmo. Y estoy hablando del lenguaje de palabras, ¿no? Ujú. Y lo mismo sucede con la música, lo que dices, ¿no? Se siente. O sea, no conozco cómo es la música hindú. El sistema de shrutis, creo que se llaman, que ellos dividen la música en microtonos. Ujú. No sé, pero, ok, me da este mood de que es música hindú, tal vez, ¿no? Porque lo siento. Entonces, yo creo que la música es un fenómeno universal, entendiendo que la palabra fenómeno es algo que se manifiesta, porque sí, en Ujú. todo el mundo se manifiesta la música. Claro. Y hay instintos tan básicos como el ritmo, con los que todos nos podemos relacionar, que nos ayudan a entender de primer plano o en una primera parte una expresión musical. Pero la música no puede ser un lenguaje universal porque hay distintas maneras de organizarla Ujú. en su sistema, digamos, más interno, ¿no? Claro. Dentro de la misma música occidental, la música, por ejemplo, hablando de estructura musical, la música alemana tiene cierta tradición, ¿no? En cómo los compositores alemanes desarrollaban un tema, por ejemplo. Hay un concepto que se llama sentence, que es la manera de estructurar un tema, por ejemplo, inicial de una sonata. Ujú. Y no es la misma manera, por ejemplo, en la música italiana, en la que tal vez se utiliza algo que se llama más un periodo, Ujú. que es algo más relacionado con como nosotros también los latinos hacemos música, como una melodía que se repita con una pequeña variación al final, con una variante más bien. Entonces, entender realmente, o por ejemplo, las sextas aumentadas, ¿no? Que existe la alemana, la francesa, ¿cuáles otras? Creo La que está italiana. la italiana y la suiza. Creo que alguna vez escuché que la verdad no me acuerdo cómo se hace, pero son estas, cada una tiene una función similar, pero hay distinciones entre ellas, ¿no? Entonces, dentro de la misma música existen distintas maneras de hablarla y estamos hablando de un mismo gran grupo que es la música occidental. Ujú. Entonces, al ir a grupos más grandes, hay más diferencias. Entonces, el lenguaje específico musical de un lugar es al igual que el español de un lugar y que el francés de otro lugar. O sea, tienes que estudiarlo para entenderlo. Ujú. Pero la música tiene este aspecto de llama a la universalidad de más que
un lenguaje hablado. Yo creo que es porque es un fenómeno universal. O sea, en todos lados se presenta la música, todas las culturas hacen música y por lo tanto podemos relacionarnos con ello. Sí, sí, e incluso, digamos, también el adiestramiento, por ejemplo, en nuestro caso, no sé si tenemos perros en la casa, los adiestramos con palabras, ¿no? Pero también se da en casos como los mongoles, donde se adiestran a animales incluso con instrumentos musicales. Van a pastorear ovejas con instrumentos musicales y las ovejas están condicionadas para obedecer a ese lenguaje, ¿no? Sí. Entonces sí, o sea, el lenguaje no solo va a ser con palabras, pues, sino que es una forma de comunicación. Así es. Que hasta los animales le entran. Ajá. Entonces, definitivamente la música es un lenguaje, pero siempre, o sea, invita a la reflexión esa distinción entre lenguaje universal y fenómeno universal. Pero definitivamente la música es un lenguaje que también transmite información. Claro. ¿Verdad? Ok, pues bueno, nos fuimos un poco por una tangente de lo que es estudiar música. Luego tal vez digan, no, pues ni los músicos saben qué es estudiar música, no se ponen de acuerdo. No ese es el caso. Pero me comentabas, fuera de cámara, que recopilaste algunas preguntas respecto a la labor del músico y del compositor. Claro, claro. Entonces, pues igual podemos darles pues una checada ahorita. No sé si quieres compartirlas. No, bueno, ya mencioné una y la repito porque creo que es la más importante. O sea, todo el mundo se le pregunta, oye, ¿por qué no estudias otra cosa? ¿Que no ves la música como un hobby? Me acuerdo muy bien un cuate muy cercano, que incluso antes de hacerme la pregunta hasta puso una cara medio extraña así de, oye, ¿en serio quieres estudiar música? O sea, ¿te quieres dedicar a la música? ¿Quieres ganar dinero con la música? ¿Quieres vivir de la música? ¿Por qué no estudias otra cosa y mejor tocas el piano en las noches? Sí. Pero bueno, esa es una pregunta muy típica y creo que es la que se aborda primero con todo el mundo, porque también creo que es la pregunta, más bien sería la respuesta inicial, casi que con los papás o quien te rodee para decirle, quiero estudiar la carrera de música. Sí. Esa es la primera pregunta a responder. ¿Por qué no mejor te tomas tus clases de piano después de tu licenciatura, ¿no? Pero si es recaer en este aspecto, señalarlo, digamos, dejarlo muy en claro de que es una especialización muy fuerte y que si no hay especialización en el arte, probablemente se pause justamente este proceso artístico mundial. Digamos, la música ha tenido evolución, todas las artes han tenido evolución. Y digamos, si dejamos de ver a la música como un arte, pues ahí sí, pues tomas tus clases de piano y tocas tus covers de Coldplay y bueno, no hay problema, ¿no? Pero si realmente dices, no, lo voy a hacer bien, ¿no? Y si es posible, bueno, contribuimos al proceso artístico. Al acervo, ¿no? Cultural. Y pues eso es la importancia, digamos, ¿qué sería de este mundo sin música? ¿Qué sería de este mundo sin arte? Si esa gente hubiera dicho, no, es que me voy a morir de hambre. Sí. Bueno, tal vez sí te mueres de hambre, pero le haces un bien al mundo. Sí. Bueno, ahí entramos a otro tema muy profundo, ¿no? Primero, tú lo has mencionado y yo lo confirmo, no te mueres de hambre. O sea, el proceso de buscar trabajo y de buscar especializarte en música es el mismo que en cualquier licenciatura al principio. O sea, tienes que ser bueno en lo que haces, primero esforzarte en aprender bien lo que haces para buscar oportunidades laborales. Claro, claro. Igual que cualquier otra licenciatura, ¿no? Pero bueno, ya lo que mencionas de aportar al acervo o al desarrollo de la humanidad a través del arte es un ideal, creo, muy noble y muy pues algo que tiene que estar presente en toda tu vida artística para al final decir, ok, sí aportó algo, ¿no? Que de todos modos siempre es así. O sea, artistas o no, todos aportamos a la cultura de nuestra comunidad. Solamente que hay pues personas específicas a lo largo de la historia que pues destacan, ¿no? O su trabajo es recordado por algún mérito o por algo que los distinguió. Claro. Y lo que acabas de decir es muy importante, digamos, lo que puedes ofrecer, al menos a tu entorno. Tal vez muchos músicos no pasemos a la historia, pero al menos si le estás haciendo un bien a tu entorno, pues en buena hora. Y esa es una anécdota muy, muy bonita que me partió la vida en dos. Pues yo decía así como que estoy estudiando composición, no soy pianista, no quiero tocar piano. Y también si toco piano, pues toco más bien Chopin, Beethoven, algo que me salga bien, ¿no? Pero entonces llegué ahí con Krista
Ya habíamos hablado de Krista. Y iba a tener un recital. Y me dijo, si quieres, toca. Participa en el recital. Yo, está bien. Dije, pues, puedo tocar Chopin. Y él me dijo, no, o sea, toca tu composición, toca tus composiciones. Acabas de sacar una, a todo el mundo le gustó, toca esa. Y yo dije, ay, está bien, pues ya. Bueno, también toqué Chopin, pero cerré con mi composición. Y estuvo muy bonito. Porque antes de tocar la pieza dije, bueno, yo compuse esta pieza. Entonces también para mucha gente que decir como que compusiste esa pieza y como que no entiendo qué es eso. Entonces explicas, bueno, es que estudió composición y estudiamos ciertas técnicas para hacer música, ¿no? Esta es pieza, yo la hice, ¿no? Esto no es un cover, esto no es un arreglo, esto es música mía para piano, una pieza libre para piano. Yo soy compositor y te toco esta pieza en este momento. Entonces la toco y la gente dice, wow, qué bonito, le gustó. Bueno, enhorabuena que les haya gustado. Ahí no había mucha cosa que explicar, mucha cosa que entender. Simplemente es una pieza para piano libre, ¿no? Para el disfrute. Sí. Y la disfrutaron. Y entonces eso fue lo bonito. Y entonces a partir de ahí me quedé con la idea de que dije, bueno, hay un número de personas aquí que tal vez no sabían qué significaba estudiar composición musical. Pues ahora ya lo saben. Sí. Y ahora saben que hay comitecos que están interesados en estudiar composición musical. Pues enhorabuena, a partir de ahora en adelante soy compositor y también soy pianista. Y si tienes un piano, te toco mis piezas. Y te explico qué significa estudiar composición musical con mucho gusto. Como que agarraste el estandarte de voy a explicar lo que es, ¿no? Como voy a compartir el mensaje. Claro, claro. Decirlo. Es que pues sí, te vas a topar con gente pues, que no sabe y no tenemos por qué estar diciendo como que, ignorantes. No, claro que no. O sea, digamos, nos desarrollamos nuestra vida, vamos aprendiendo cosas poco a poco. Pues enhorabuena. Bueno, tienes 30 años, no sabía que existía una carrera de composición musical. Pues yo me enteré hasta los 17. Hay gente que se enteró desde que nació, pues como que, wow, yo me enteré tarde. Sí. Pero estoy ahí. Hay gente que tiene 30, 50 años que tampoco sabían. No hay problema, pues nunca es tarde para explicarlo. Aquí yo te explico qué significa eso. Ok. Me parece que aquí llega el punto de desarrollar otra idea, que es bueno, ya hablamos de más o menos lo que es estudiar música. ¿Qué es estudiar composición? ¿Qué es lo que hace a un compositor? Por lo que mencionas, ¿no? Entonces, bueno, ¿tú qué dirías que hace un compositor o qué define a un compositor musical? Pues que compone música. Sí. Tal cual. Sí, suena muy... Yo a veces me quedo reflexionando más en la idea de como que componer música. Si ya compongo música, ya soy compositor. Y sí, o sea, si compones música, pues ya eres compositor, ¿no? Por lo que mencionaste antes, o sea, cuando empezaste a contar tu anécdota, dijiste, tal vez habemos músicos que no pasaremos, o tal vez sí, a la historia, ¿no? Como que dejar marcado algo. Pero... yo creo que tal vez de ahí venía mi proceso de reflexionar al respecto, porque al pensar en compositor, incluso al hablar con alguien de que, ¿conoces a algún compositor? Pues que tal vez respondan, no sé, Mozart, Beethoven, los más comunes, ¿no? De la música clásica, que es como el estandarte de la música occidental también. O su carta de presentación, ¿no? Lo que más pasa a la fama, no te van a decir, Shostakovich, ¿no? Así como que, pues no. Pero el punto es, están estas referencias, grandes referentes de la música, que sí pasaron a la historia por hacer algo determinado en un momento determinado, ¿no? Pero no por eso quiere decir que ellos sean más compositores que la persona que ya hace música, ¿no? Entonces yo estaba pensando en la idea de que existe, o sea, el compositor es el que hace música, pero pues existen estas distinciones, tal vez si le quieres poner un subtítulo de joven compositor, estudiante de composición, buen compositor, excelente compositor y gran compositor, ¿no? Como que títulos que tal vez alguien te los tiene que poner, pero que no hay otra manera de irlos como que obteniendo, sino más allá del trabajo y de una trayectoria artística de la vida, ¿no? Claro, que la verdad esa es una reflexión que ni siquiera yo he llegado a un punto así como que de parada de respuesta. Porque en efecto, o sea, yo incluso ahorita, digamos, si me muero hoy por hoy, pues no, digamos, no van a decir, era compositor. No, era un chavo que tocaba el piano ahí de vez en cuando. Sí. Pero pues sí, digamos, ¿en qué momento eres? O a partir de qué, o con qué criterios, pues o sea, es una gama muy grande, digamos. Bueno, tampoco creo que la vida sea blanco y negro y como que hay un momento
digamos, solo son palabras, ¿no? Las utilizamos para comunicarnos y también, pues, justamente como me tomé el estandarte de decir cada vez que me presento, digo, yo soy compositor musical. Uh-huh. Y es porque, digamos, yo lo pensé más como en un futuro voy a necesitar que tú sepas qué significa ser un compositor musical. Sí. Necesito que la gente que me rodea sepa qué significa ser compositor musical. Y por eso me tomé esa, de que sí, sin penas, o sea, uh-huh. Sí, tal cual, soy compositor musical. Sí. Eso me parece muy útil porque también es algo muy funcional en el momento en el que vivimos ahorita, o sea, la era en la que nos toca vivir a nosotros. Desde un punto de vista casi de marketing, como empezar a crear un mercado, ¿no? Claro, así como que, les explico que existe esto, que es la composición, y yo soy compositor. Sígueme en Instagram. Ajá. Sí, o sea, realmente es así, o sea, a pesar de que igual, o sea, la humanidad, o lo que estudiamos nosotros, por así decirlo, digamos que son 2000 años de historia, ¿no? Estamos en el 2021. Claro que la historia empieza desde antes, ¿no? Pero, bueno, en ese periodo, la música que estudiamos empieza más o menos desde el 1400, ya con música medieval, ¿no? Entonces, en ese caso son 600 años que si se ve en el esquema grande de las cosas, es algo todavía muy nuevo. Uh-huh. Entonces, no quiere decir que en 2021 ya no tengamos que hacer la labor de decir, esta es la composición musical y yo hago esto, yo hago composición, por lo tanto soy compositor y tal, ¿no? O sea, la labor de compartir conocimiento es noble y siempre debe de existir, ¿no? Uh-huh. En cualquier rubro. Y la composición no es o la música en general, pues no es la excepción. Respecto a qué es ser compositor, estuve investigando un poco porque puede haber o no sé, a fin de cuentas son palabras más, palabras menos. La diferencia entre, digamos, no sé si te ha pasado, llegan y te dicen, eres compositor, escribes letras, entonces. Mucho, pasa mucho. ¿Escribes letras? He escrito nada más un par de veces. Uh-huh. Pero sí es algo que puedes hacer, ¿es lo único que haces? No. No, uh-huh. ¿Verdad? La diferencia entre un compositor y un cantautor, que un cantautor es menos compositor que un compositor de música académica, realmente no. O sea, la música, al ser a partir desde la idea del lenguaje, de fenómeno universal, es libre y cuando conecta con personas agarra un valor y un poder tremendo, ¿no? Entonces, un cantautor no sería más o menos artista que un compositor. Entonces, estaba investigando y veía unos videos en YouTube que hablaban de qué es lo que hace un compositor, ¿no? Y ya como que hacían una taxonomía, lo describían de manera más específica como para decir, este es un compositor así con los pelos largos y canados como Beethoven, ¿no? De ese estilo, ¿no? Y ya, pues es la persona que estructura la música, que compone música, pero ese proceso de componer música es estructurar música en una partitura. Uh-huh. Y dije, eso se me hace muy práctico. O sea, se me hace una manera práctica de explicar qué es lo que hace un compositor, ¿no? Uh-huh. Es hacer recetas musicales. El compositor es el chef de autor de la música, digamos, ¿no? Sí. Uh-huh. Y bueno, yo creo que también hay una tendencia a que el compositor justamente va a ser, sobre todo académico. Probablemente el cantautor, por ejemplo, ya es un compositor, pero tal vez de ahí sale el término cantautor, uh-huh, que no lo estás haciendo para el arte por el arte. Uh-huh. Y el productor, por ejemplo, pues también está haciendo música. No le llamamos compositor porque probablemente el productor no está haciendo arte por el arte. Uh-huh. Y sin embargo, hay productores que tienen nociones compositivas impresionantes. O sea, los grandes productores, son excelentes compositores actuales. Sí, tal vez no de que escribir para orquesta sinfónica completa, pero sí tienen estas nociones de cómo estructurar música. Sí, y la entienden muy bien. Uh-huh. Y entonces sí, todos son compositores, pero les vamos a llamar diferente. A uno productor, a otro cantautor. Entonces yo creo, uh-huh, que el compositor, digamos en términos de lenguaje, se le connota más al que hace música, pero por arte, ¿no? Uh-huh. Pero claro que podríamos decir, pues es que Bach no hacía arte por arte. Bach lo hacía para la iglesia, o Mozart lo hacía para ganar dinero. Ajá. Sí, pero pues ahí también entra la historia. Uh-huh. Y los consolidaron como compositores artistas. Uh-huh. Sí.
Sí, el contexto, que es otro aspecto muy importante. Por ejemplo, ligándolo a nuestro contexto actual y a los productores. Yo no sé mucho de, digamos, productores de renombre, pero el productor, digamos, es esta persona creativa que está detrás de una figura artística, digamos, comercial. Sí, por ejemplo, pensemos en Tiny. Tiny es... Tiny, el que le hace las rolas de repente a Bad Bunny, por ejemplo. Ah, ok. Ajá. Por ejemplo, a él no lo conozco, pero Bad Bunny es este artista Un que cantante. es a la vez un producto, ¿no? Ujú. No de mala manera, sino es un producto porque vende, ¿no? Ujú. Su arte vende. Y consume. Ujú, Exacto. sí. Ajá. Y detrás hay una persona creativa que apoya el trabajo que hace Bad Bunny, ¿no? O que tal vez ayuda a la creación. Es el productor. No sabía Claro. que se llamaba Tiny. Bueno, Tiny, nada más por mencionar alguno, digamos, de tanto ir al bar ya escuchamos el Tiny. Entonces ya vamos ubicando quién es Tiny, ¿no? Ah, ok. Lo dice como al inicio de la canción o así. Sí, Ah, ya, ok. es su sello. Pues, digamos, yo tampoco estoy muy familiarizado, pero lo Ajá. escucho, investigué y ya sé quién es Tiny. Ujú, Entonces, sí, por ejemplo, Tiny hace música. ujú. Tiny compone música Sí. con una computadora. Ujú, Y se le envía, en este caso, por ejemplo, a Bad Bunny. ujú, Y Bad Bunny, pues él sí escribe letras. ujú. Digamos, tal vez no está haciendo la música, o tal vez sí. Tal vez incluso su letra ya está cantada, ya tiene una melodía, ya tiene frases. Probablemente no lo está pensando como melodía, frase, semifrase, no. Ujú. Pero lo está haciendo. Y se la regresa a Tiny, listo, Tiny acaba la rola y es un producto musical, pues es el productor. Ese producto musical se utiliza para vender, Ujú. no para hacer arte. Exactamente. Que no por eso deja de ser arte también. O sea, un tipo de expresión artística. Sí, o sea, sí lo es. Entonces, no lo vamos a catalogar, pero de que hacen música, son músicos, sí, está cantando, está produciendo, está componiendo, ¿no? Ujú. El caso que yo conozco de un excelente productor y también compositor, no sé si lo conozcas, se llama Mark Ronson. No lo ubico. Yo tampoco lo ubicaba. El tipo es como un fantasma en el sentido de que no es un producto musical. Eh, pero su producto artístico, digamos su propiedad intelectual, está presente en Miley Cyrus, Dua Lipa, hace soundtracks de películas. ¿Ubicas el Shallow, la canción que hizo Bradley Cooper con Lady Gaga? Sí. Que es como el single de la película A Star is Born, ¿no? Ujú. Y que fue un boom y que la canción está buenísima y así, ¿no? Sí, sí. Él compuso Shallow, ¿no? Ya lo estoy ubicando, ya, ¿Sí lo ya sé ubicas? de quién habla, sí, sí. Ujú. Digo, para describirlo así físicamente, así como que un tipo muy chill, así como que con su pompadour hacia atrás y Ajá. una persona de LA, así, ¿no? Como que, oh, yeah, muy, muy tranquilo, ¿no? Justamente lo ubiqué porque a él se le da la fama de hacer singles o Ajá, los hits más grandes de esta época. Por mencionar uno que pegó así tremendísimo, Uptown Funk. Él hizo Uptown Funk con Bruno Mars. Órale. Ujú. Oye, y ahorita se me viene a la mente esa canción de Katy Perry, Roar, o Roar. No sé si sea de él, puede que sí, lo podemos googlear, pero ajá, o por qué se te viene a la mente. Porque cuando me hablaron de él, creo que dieron esos ejemplos específicos. Ujú. Pero sí, ya lo estoy ubicando y en efecto, él es, él hizo el producto, pues. Ujú. De ahí él viene toda esa magia, digamos. Sí. No lo encuentro, pero bueno, no perdamos tiempo, digamos, en saber. Lo que sí podemos decir sin ninguna duda es que es un excelente productor. O sea, tiene su Sí. trabajo particular, tiene su propia música Ujú. y hace este trabajo colaborativo con grandes artistas, ¿no? Sí, así es. Y Les hace cosas que los van a llevar a la fama. Ujú. Sí, y tiene una gama de estilos impresionante. O sea, la manera en que suena Uptown Funk. Él, por ejemplo, si las personas que están escuchando este podcast han visto el video de Uptown Funk, empieza con un grito, ¿no? Y ya luego empieza la línea del bueno, la persona que hace el es él. Órale. Porque sale en el video. Es como antes los directores de cine que a veces hacían un cameo en las películas. Ujú. Así él en los videos musicales, cuando hacen estos singles, así que pegan, hit, salen los videos, ¿no? De Dua Lipa, por ejemplo, él hizo Silk City. La canción no la conozco muy bien. Ujú. Con Miley Cyrus son las canciones que conozco de él, ¿no? Hizo Heart no sé qué.
Nothing Breaks Like a Heart, esa canción. Y todas tienen esa característica de que se te pegan inmediatamente, tienen una buena línea de bajo, un verdadero hit, ¿no? Sí. De eso estaba hablando hace unos días. Este personaje sabe muy bien cómo pegar al gusto musical. Y uno de los criterios, por ejemplo, de los que estaban hablando, es que, por ejemplo, en 40 segundos tenía que ver lo siguiente, que era la introducción, tu progresión armónica, tu letra, tu precoro, segundo 40, a los 40 segundos inicia el coro. Porque si no la gente se aburre. Sí. Pero estas cosas él lo sabe. Sí. Él lo sabe hacer. Esto está muy interesante porque ya estamos hablando de forma en la música actual, en la música contemporánea. En los hits. Y los hits estamos hablando que si antes eran de 4 minutos, ahora de 3, puede que ahora sean de 2.5. Los gustos van cambiando y él conoce eso y él sabe incluso tal vez cómo manipular el gusto. Y con ese hit que él va a hacer, pega la luz. Por ejemplo, Bruno Mars. Y con esa te enganchas a Bruno Mars. Después conoces rolas de Bruno Mars que ya duran más, que duran 4 minutos y medio. O canciones un poquito más suaves que tal vez no saquen en la radio. En la radio van a sacar ese hit que hizo este personaje. Y que esa es la canción que va a enganchar al público con el artista, ¿no? Y bueno, y eso pues es un trabajo tal cual. Y se le contrata para eso. Exactamente. Un gran trabajo artístico realmente. La figura de Mark Ronson, cuando llegué a él, así como de que este tipo está detrás de toda esta música, dije, wow. Lo último que vi de él, con una entrevista que tenía con Jimmy Fallon, es que lanzó un episodio de un podcast, no recuerdo el nombre del episodio del podcast, pero entrevistando a Paul McCartney. Y ya tenían como que este diálogo con Paul McCartney de hacer música, ¿no? Seguramente una plática muy interesante. Seguro. Y pues sí, eso hablando de una figura del productor, otro tipo de compositor, pero contemporáneo, ¿no? Totalmente. Pero todavía hay compositores de los que somos de partitura y estructurar música y hacer recetas musicales, ¿no? Y ojo, es cierto que el ámbito musical para la cuestión laboral no es muy fácil, pues. Entonces sí, haz de cuenta, tú estás estudiando composición, pero ¿qué tal que de repente se te da por ser productor? O en este caso, bueno, ahorita también hay mucha accesibilidad para ser DJ, ¿no? ¿Qué tal que eres compositor y se te da por ser DJ? ¿Por qué? Porque en 5 horas te va a dar 1,500 pesos, al menos aquí en Comitán, ¿no? Entonces lo hago. ¿Por qué? Pues porque necesito dinero. Sí. Y quiero comer aguacates, ¿no? En mi dieta. Entonces necesito hacerlo. Necesito oro verde. Sí. Entonces, pues ahí también van saliendo. O sea, eres compositor y luego, no, también es productor. Digamos, son cosas que uno también tiene, afortunadamente, de haber estudiado música, que se entiende la música, se vuelve esa versatilidad para moverse en ciertos ámbitos. Ajá, que luego hay figuras dentro de la música que se crean a partir de una necesidad. Por ejemplo, lo que mencionas ahorita, ¿no? Tal vez el caso más actual sería el de, estudió composición una persona, pero también hace producción. Y lo que pasa a veces, creo, de manera vista desde fuera, es que luego hay quienes quieren estudiar directamente producción musical, ¿no? Y ya se creó una oferta a esa demanda. Sí. Y, por ejemplo, hay universidades particulares que te venden el curso de producción, ¿no? Sí. Pero ¿cómo llegó la producción a existir? Yo podría hacer el símil con la figura del director de orquesta en la música académica. Al inicio, el director de orquesta pues era una persona que suplía una necesidad, la necesidad de sincronizar a distintos músicos que tocaban de manera simultánea, ¿no? Y primero las orquestas eran de cámara, eran orquestas más pequeñas y fueron creciendo hasta tener varias secciones y por lo tanto era necesario que una persona llevara la batuta para dirigir y mantener a la música en el tiempo, ¿no? Y a todos los músicos. Pero primero los compositores dirigían su música. Más o menos, no conozco bien, digamos, como que ni tampoco he estudiado la historia de todos los directores de orquesta como para saber, pero sí tengo ubicado que, por ejemplo, no sé, ¿te viene algún nombre del siglo pasado de un gran director de orquesta? ¿Alguno? Claro, híjoles, a ver. Sí, Ay. Ajá, a ver. Sí, se enfría la cabeza. Te agarré desprevenido. Sí, Bernstein, ajá. O actual, un director de orquesta. Gustavo Dudamel. Ok, ¿verdad? Más o menos, hablando de Bernstein, por ejemplo, estamos hablando de los 40, 50, ¿verdad? 1940, 1950. Otro muy, como digamos,
contemporáneo de Bernstein era Karajan. Karajan. ¿Qué pasa? O sea, ellos tuvieron este trabajo de marketing detrás de su figura, o sea, de realmente producir su figura musical para ser estos grandes directores de orquesta. Porque llegó el momento en que, pues sí, el director, el compositor siempre pudo dirigir su música, pero en algún punto llega esta figura de el director de orquesta como rockstar, ¿no? A tal grado de sí, grandes directores actuales latinos, Gustavo Dudamel, Alondra de la Parra, ¿quién más? Pues del siglo pasado, Bernstein, Karajan. Ahorita no se me vienen nombres de otros directores. Bueno, el actual muy conocido, el de Bellas Artes, Prieto. Se apellida Prieto. No lo conozco, pero otro caso, ¿no? Y que se ha convertido en un lugar dentro de la música académica muy bien, o sea, un trabajo muy bien pagado. El director orquestal. Exactamente, sí. Entonces, ¿pero por qué nació? Por una necesidad que se estaba supliendo de cierta manera, pero que alguien encuentra una oportunidad de hacer un producto en torno a eso. Es decir, por ejemplo, Karajan las grabaciones que existen de Karajan, algunas son literal muy producidas. O sea, de que verías un video de alguna sinfonía de... Por ejemplo, creo que tiene una grabación de la Sinfonía 9 de Dvorak, la Sinfonía del Nuevo Mundo, en la que todo el video está completamente pensado para que suene el tan, 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 tan. O sea, esa es la sinfonía, lo que recordamos de la 9 de Dvorak, ¿no? Pero, dices tú, si ves a la orquesta en vivos tocando eso, lo escuchas. Pero en el caso de Karajan es como que vamos a hacer un video en el que eso se acentúe. O sea, ya como teniendo los inicios de, por ejemplo, un video ahorita de reggaetón que va a ir acorde a lo que la música y la letra hablan, ¿no? O sea, como que combinar lo visual con lo musical, que crean un producto más poderoso. Entonces, esto como reflexión de siempre, cuando encuentras una necesidad o cuando ves una necesidad que necesita suplirse, se puede crear un producto en torno a eso. Sí. Lo mismo el productor, ¿no? Está haciendo ese papel de música. En general, yo creo que todos los artistas se mueven así, de que digamos, ¿dónde hay baches? Yo los voy a llenar. Y con eso ya hay algo nuevo, qué novedad, o hay algo aquí que se puede hacer, se hace. Y si no prospera, pues se cambia de rumbo. Y si sí prospera, pues se hunde y se hace más fuerte, ¿no? Sí, es definitivamente muy interesante. Nuevamente, como que un proceso continuo. Es algo que se va presentando en tu trayectoria artística, ¿no? Estar al pendiente de eso. Creo que a veces también es importante voltear a ver biografías de personas a lo largo de la historia para como que encontrar esos puntos, ¿no? De que en qué momento fue eso que hicieron, ese producto o esa idea, ¿no? Le llamamos producto, esa idea que pegó, ¿no? Sí. Karajan también estaba ligado mucho a cuestiones políticas. O sea, que él era muy meticuloso en plan de que él era el director no solo de orquesta, sino el director audiovisual de sus producciones. Decía, en tal momento del score, de la partitura, de aquí a aquí, me enfocas específicamente a mí, ¿no? Aquí, en este tema, necesito el brass section que se enfoque de abajo hacia arriba para que se vean imponentes, ¿no? Era muy meticuloso en esas cosas, ¿no? Órale. Y entonces, no es casualidad, ¿no? Al igual que si comparamos ahorita con algún hit, la manera en la que suenan, justo lo que decías, ¿no? Del segundo 40, no es casualidad. Hay un proceso de estudio detrás, o al menos una intención detrás de lo vamos a hacer así para que funcione de tal manera. Hablando de todo esto, te pregunto, ¿consideras que el reggaetón, o digamos los ritmos latinos actuales, reggaetón, trap, o hablando de artistas, Bad Bunny, el otro como que mencionaste, ¿cómo se llama? El de... ¿Tiny? Ajá, pero ¿a quién le produce él? Bueno, Bad Bunny, hay otros. O sea, Tiny también le bueno, hizo estoy recordando a J Balvin. Es que no conozco mucho de esa música. Sí. Pero hablando de estos artistas, la pregunta es, ¿consideras que eso es música? ¿Buena música? Bueno, buena música. O sea, para el disfrute, sí. Ajá. Sí, ajá. Sí lo es. Exactamente. Porque una fiesta ahorita no ponen reggaetón, la gente se te va. Entonces, ha cambiado eso, ¿no? El reggaetón está pasando de moda. No, o sea, no está pasando. Yo creo, bueno, o sea, ahorita ya se está mezclando con el trap. Pero lo que digo es de que la demanda es fuerte y cuando a tu público no le das lo que quiere, pues te abandonan. Entonces, que si es buena, pues en el sentido, un bar va a decir que sí.
una fiesta va a decir que sí. Uh-huh. Y ahí es buena. Y como compositor, ¿tú qué dirías? Bueno, yo no iría a un concierto a escuchar reggaetón, pues. Uh-huh. Digamos, si voy a una fiesta, tampoco me voy a pasar ahí de que, ay, esta música, no, tampoco. O sea, si voy a bailar, voy a bailar. Exactamente. Digamos, voy a un bar para pasar un buen rato con mis amigos y si hay reggaetón, bueno, eso es lo que vamos a gozar, ¿no? Sí. Y pues ya, fuera de ahí, pues bueno, y voy a escuchar otras cosas, ¿no? Así que bueno, como compositor, hay cosas interesantes. De repente me he tomado el tiempo de analizar algunas rolas de reggaetón y de repente dices, como que esto está interesante. Sí. Pero pues bueno, es una rola de 3 minutos que lo interesante se repite durante 3 minutos y ahí acaba. Uh-huh. Entonces es interesante para que lo veas y incluso si lo quieres explicar a alguien para tener tema de conversación, pues lo haces. Sí. Y si no, pues bueno, ahí queda, ¿no? Se disfruta y siguiente rola pasan de moda y se consumen y se tiran y se consumen y así. Y llega algo más, ¿no? Llega algo más, siempre hay algo más. Uh-huh. Yo creo que como compositores debemos estar abiertos a decir... No si es buena o no es buena. Más bien, o sea, yo diría así de la música de Bad Bunny y de todos estos artistas. ¿Es buena? Sí es buena música. Sí. Porque funciona. O sea, estás viendo los resultados. Claro que es buena música. Pero como compositores creo que debemos estar abiertos a eso precisamente que dices. De que de repente he volteado a ver, a analizar. Y sí, en una fiesta van a poner reggaetón y van a poner esto porque pues eso es lo que se espera, ¿no? Uh-huh. Una vez, un docente de mi universidad, el maestro Luis García, con él, la verdad, nunca me ha tocado tomar clase, pero con él fue mi curso propedéutico de selección para entrar al técnico. Y se aventó una frase que se me quedó grabada. Dijo, la buena música es la que cumple su propósito. Uh-huh. Entonces, el propósito de la música comercial es entretener. El propósito del reggaetón o de... Es que también siento que soy bien neófito en esto, como para llamarlo bien, la música electrónica o esto pues es para crear un ambiente en un lugar determinado. Uh-huh. Ese es su propósito. ¿Y lo cumplen? Claro que lo cumplen. O sea, el simple ritmo del reggaetón inmediatamente empieza a generar este movimiento de tumbado de que... Y ya sabes que a qué vas, ¿no? Que ya dan ganas. Ajá, sí. Entonces, claro que funciona, ¿no? Porque creo que suele suceder, yo era así en la prepa o así, decía, no, a mí me gusta la música en inglés nada más o tal y tal cosa, ¿no? Uh-huh. Pero conforme vas avanzando te das cuenta de que no hay tal. Como compositor debes de tener la curiosidad de escuchar todo y decir, ok, desde mi individualidad esto no me gusta, pero lo volteo a ver en plan de decir, tiene esta cosa interesante o esta es su estructura, ¿no? Como que tener una mentalidad de investigador, que uh-huh. creo que también es parte de a lo que está llamado el compositor. Y también se puede explotar. Incluso tengo un amigo ahí, igual egresado de la Facultad de Música de la UNAM, Pablo Teutli, que hizo una orquesta, una pieza, uh-huh. podríamos tal vez llamarle una pieza sinfónica, que estaba basada en el ritmo del reggaetón. Uh-huh. Entonces él diría, pues sí, es un reggaetón. ¿Por qué? Pues porque tiene el ritmo del reggaetón, así de fácil. Sí. Y otros dirían, no, pues no es reggaetón, esto es música académica, uh-huh. con ritmo de reggaetón. Es otra cosa, ¿no? Pero lo explotó y lo dijo como que sí, está muy criticado el reggaetón, ¿no? Por ciertas cosas, pero no hay que olvidar que es música. Uh-huh. Y que así como cualquier otro factor musical, siempre se aprovecha para hacer nueva música también. Entonces él hizo su pieza ahí, un reggaetón con sinfónica. Bueno, no tiene letra ni nada, pues es música con ritmo de reggaetón y pues a la gente le gustó, ganó un concurso con eso y está padre, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, no hay que olvidar que eso, o la bachata. Uh-huh. Digo, no me gusta la bachata. Bueno, pero la bachata tiene un ritmo y ese ritmo puede ser aprovechado. O tiene incluso una instrumentación, por decir uh-huh. algo, ¿no? Sí. Que tiene su guitarrita y sus percusiones. E incluso eso puede ser aprovechado, ¿no? Lo aprovechas de la manera que quieres hacer, que quieres cometer tu cumplido, ¿no? En el caso de este cuate, pues hizo una pieza para concurso y lo ganó. Y uh-huh. listo, es buena música. Claro, ajá, porque tiene esa aprobación, ¿no? Hablando de los sellos que dirían, sí es buena música porque ganó un concurso, ¿no? Sí es buena, ajá. Pero antes, lo que dices, antes es música. Sí. Por eso es válida. Antes que nada es música. Uh-huh. Y eso es lo que no hay que perder de vista. Uh-huh. Sí, y precisamente eso, pues no pudo haber mejor ejemplo porque partiendo de esta idea de la exploración y de la curiosidad como compositores,
pues esta persona, ¿cómo dices que se llama? Pablo Teutli. Pablo Teutli. Pues tuvo esta visión de buscar este elemento, extrapolarlo al lenguaje con el que él está, que está estudiando, con el que está más familiarizado y crear algo en conjunto, ¿no? Ujú. Eso es realmente, otra de mis reflexiones al respecto es que el contexto genera empatía. Ujú. Es como que el resultado de la idea, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, como humanidad, de manera natural, a veces tendemos a rechazar aquello que no conocemos, Ujú. ¿no? Sí. Es algo muy común y ha pasado muchas veces a lo largo de la historia, ¿no? Es uno de los errores que cometemos como raza humana. Pero creo que al conocer algo, familiarizarte con su contexto, pensar, por ejemplo, de manera práctica en la música de algún artista que de manera personal uno diga, no me gusta, Ujú. pero no por eso no dejar de investigar al respecto, ¿no? Entonces, ponerte a investigar y va a llegar un punto en el que te familiarizas con el contexto y con la información que hay en torno al arte de esa persona o de la persona, en la que seguramente vas a encontrar un punto en el que se da la empatía. Ujú. Entonces, el contexto genera empatía. Es decir, sí, no me gusta tal vez esto que hace y esto que hace, pero esto otro está muy interesante, ¿no? Ujú. Y creo que uno es algo también muy como es un camino que tienes que recorrer, darte el tiempo de conocer algo al respecto de algo, o sea, Claro. investigar, Ujú. pero que en el proceso creo que el resultado puede ser muy enriquecedor. Sí, sí. Y bueno, creo que lo más evidente es de que lo conoces, sí, te gusta, o bueno, te familiarizas, te gusta, pero además lo entiendes, ¿no? Pues el músico entiende un poquito más lo que está escuchando enfrente, ¿no? Una orquesta están tocando justamente la novena de Dvorak. Ujú, La gente lo disfruta, ¿por qué? Porque es una sinfonía hermosa. ujú. Pero un músico probablemente la va a incluso disfrutar más, la va a apreciar más porque están entendiendo qué está pasando ahí, ¿no? Sí, Entonces, claro, entre más te acercas, pues más conexión. exactamente. Más empatía. Ujú. Ajá, sí, totalmente. Creo que es algo a lo que pasa sin que me hablé muy fuerte. Pasa sin que nos demos cuenta, pero es algo muy chido. O sea, Sí. el contexto genera empatía. Pues bueno, me habías comentado también que tenías unas preguntas específicas que te habían llegado de algo de los compositores o así, Bueno, ¿no? sí, de los instrumentos, bueno, es lo que estábamos diciendo, de que no necesariamente. Pero lo que sí, por ejemplo, yo, como decía, si de repente tengo que ganar dinero y tengo que ser DJ por una noche, pues lo voy a hacer. Ujú. O sea, no estoy peleado con nada, no tenemos que estar peleados con nada. No, yo al principio estaba medio que peleado, pero pues ya no. O sea, soy compositor, pero toco el piano, está bien, sí, soy pianista, ¿quieres que toque piano? Claro que sí voy a tocar piano. Ujú. De repente, oye, solfeas bien, tienes una buena voz, canta con nosotros en un coro. Claro que sí, lo voy a hacer. Y si es arte pagado, pues todavía mejor. Claro. Entonces, eso ya es por decisión propia, ¿no? De que sí, nos movemos en varios ámbitos y de ahí, pues, que digamos, el compositor que va a hacer después de su vida, pues, muchos, justamente, somos muchos compositores estudiando música. Eso no garantiza que todos seamos grandes compositores que pasemos a la historia. Ujú. Pero lo que sí, si lo haces, qué chido. Y si no, bueno, tampoco vas a estar mal viendo de volverte productor musical o volverte arreglista, Ujú. ese tipo de cosas, ¿no? Que es un poco el campo laboral de los compositores. Si hacen bien su trabajo, pues siempre van a tener trabajo, ¿no? Entonces, son campos laborales, algunos más pagados que otros, pero pues sí, eso es como que un poquito la duda que se genera entre la gente, bueno, sobre todo con la que a veces convivo, me topo con estas preguntas. Y pues eso, es eso. Básicamente, tú te abres tu camino, ¿no? Eres músico ante todo. O sea, eres compositor, pero eres músico. Por lo tanto, todo lo que sea música, si puedes hacer música y lo vas a hacer bien, hazlo. Adelante. Así es. Totalmente de acuerdo. Y antes de ser músico, pues eres libre y al ser libre, independientemente de lo que estudies, te puedes dedicar a lo que quieras. Puedes ser futbolista, ¿no? Ajá, sí, Sí, totalmente. sí, eres un ser humano. Entonces, pues realmente se reduce a eso, ¿no? O sea, como que, ¿qué hace el compositor? ¿Qué hace el músico? Pues lo que quieran. O sea, si de la mañana haces ejercicio excelente y luego compones excelente y si luego haces una carnita asada, pues también, o sea. Sí. Ya hablando de manera específica, pues sí, el músico es esta persona que se especializa en un instrumento, en el lenguaje musical. El compositor es la persona que organiza este lenguaje
Pero bueno, el arte en general y la música no es la excepción, pues es muy noble y puedes hacer lo que quieras, ¿no? Ujú. Y esto que mencionas de en la actualidad todas las ramas a las que te puedes dedicar, a fin de cuentas, en ese proceso de un fin de semana DJ, un fin de semana pianista acompañante, otro fin de semana o en este mes me encargaron una obra o así, Ujú. o estoy participando para tal concurso, en todo ese trayecto, digamos, repetirlo una y otra vez, creo que algo en lo que va a suceder al final de eso es que vas ampliando tu contexto de gran manera. O sea, Ujú. vas agregando habilidades a tu set de habilidades. O sea, sabes hacer más cosas. Y en el mundo de hoy, eso es muy importante. Sí, agregar habilidades a la formación. Exactamente. Nada más como para mencionarlo, una persona a la que creo que ha entendido eso o definitivamente lo hace muy bien es el compositor Juan Pablo Contreras. Ujú. Él es yo sí diría un gran compositor, me gusta su música, es muy bueno en lo que hace, pero también sabe de marketing, también sabe de finanzas, también sabe que él es el que tiene que promover primero su trabajo y está en redes sociales y sabe moverse entre, digamos, cómo promover su trabajo. Entonces yo a veces volteo a ver la trayectoria del maestro Contreras y digo, él ha entendido que hoy día el compositor debe saberse de muchas cosas, no Sí, solamente de hacer su música. sí, él sabe y lo hace bien. Totalmente. Saludos Ujú. al maestro Juan Pablo Saludos al Contreras. maestro. Y pues bueno, que esa ha sido la charla en torno a qué es estudiar música, qué es ser compositor, algo más que quieras agregar. Pues hay que lanzarse, ¿no? Hay que hacer música. ¿Quién es músico? Pues el que hace música todo el tiempo. Ujú. Totalmente. Así es. Y tener en cuenta que los otros títulos vendrán con la trayectoria y con el esfuerzo, el buen compositor, el gran compositor, ¿no? No hay que quedarse pensando mucho en eso. Maurice Ravel decía que la conciencia del compositor debe ser aquella del buen artesano. Es decir, antes de pensar en el mensaje de tu arte, tu labor, y esto se puede extrapolar a cualquier cosa, ¿no? Pero él hablaba de la composición, es ser excelente en lo que haces, en la técnica. Ujú. Y él decía, yo sé que nunca voy a alcanzar la perfección, pero mejorar cada vez más es el ideal, ¿no? El camino. Entonces, exactamente, es un camino que pues nunca nadie va a llegar al final, por así decirlo, de manera ya también un poco más filosófica, pero lo importante es recorrerlo, ¿no? Buscar siempre tener un poco más de conocimiento, mejorar en tal aspecto, Ujú. y ese sería, digamos, el ideal del músico o del compositor, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Así es, pues bueno, se puso un poco filosófica esta cosa, este episodio del podcast, pero bueno, Pues vamos a ver qué otras reflexiones salen de aquí. claro que sí. Pues a las personas que llegaron a este punto del podcast, muchas gracias por escucharnos. Si tienen alguna pregunta, pueden dejarla allá abajo en la caja de comentarios si estás viendo esto en YouTube. Y pues sigan a Kej en sus redes sociales. Apareces como Andrés Quej Limón. Andrés Kej Limón. Estás en Instagram, en Facebook. Solo ahí. Y a mí, pues en YouTube, Instagram, Facebook, Luis Pano y el podcast Música para mis amigos. Pues eso es todo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos.